Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la reclamación o denuncia que ha interpuesto la asociación Avipet, presidida por Javier Marzal, ante la Junta Electoral Central solicitando la anulación de las elecciones del 23 de julio. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Javier Marzal. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, vamos a hablar de ese tema tan interesante, ¿no? Pues háblanos de esta denuncia o reclamación que has interpuesto ante la Junta Electoral Central solicitando la anulación de las elecciones. Bueno, esto viene a cuento de las tres reclamaciones o denuncias que pusimos un grupo de asociaciones liderados por APET, por la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes que tú presides, y que sois los que habéis destapado y por lo que yo me he enterado de este hecho tan brutal que estaba pasando en España desde el año 2000, en el cual nos han quitado el sufragio universal y entre ellos apañan los resultados haciendo fraude electoral de una forma repetida desde entonces, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues habíamos puesto en ese grupo tres reclamaciones en las que pedíamos la suspensión de las elecciones generales de una forma absolutamente fundada en leyes, en normas internacionales que no permiten que se haga lo que se ha hecho en estas elecciones generales y, por tanto, son nulas de pleno derecho. Pero como las reclamaciones no habían sido tramitadas, y lógicamente ya cuando las quieran tramitar ya la suspensión no se puede hacer puesto que ya se han celebrado las elecciones, pues lo que hice yo fue ampliar las tres primeras reclamaciones denuncias con dos hechos, bueno, con varias cosas, pero dos principales, y pedir o, o rectificar, modificar, en vez de pedir la suspensión, pedir la anulación. Bueno, estos dos hechos tan relevantes son, uno, el Real Decreto del Gobierno por el cual se asigna a Correos la función del voto por correo, por un lado, y por otro lado, y de una forma inexplicable, del voto cero, del voto en el extranjero, cosa que no sé qué pinta Correos, puesto que viene desde el extranjero al Ministerio del Exterior y no sé por qué tiene que intermediar Correos, y digo no sé por qué pensando en la lógica y pensando que no se pretenda un fraude electoral, claro. Vamos a ver, del voto por correos, aparte del voto cero desde el extranjero, que no tiene lógica que intervenga correos, hay otra parte que es el Real Decreto nombra 7 u 8 veces, utiliza la palabra custodia y de una forma inexplicable asigna a la propia Correos la custodia de ese voto por correo. Desde luego es alucinante que, primero, que siendo el presidente un amigo el presidente Correos, un amigo del presidente Sánchez, por un lado, por otro lado, y además que le puso el propio presidente Sánchez, y que además gana 200 y pico mil euros, cosa que no había ganado ni la mitad en toda su vida, y por tanto tiene intereses en que se mantenga el gobierno, es realmente corrupto, creo que no hay otra palabra. El no tener en cuenta la custodia, utilizar un tercero confiable que haga la custodia de esos votos y por tanto pues es algo más que sobre el papel hace entender que ha habido un fraude electoral con premeditación y alevosía por parte del gobierno. Bueno, eso es una de las cosas. Y la otra cosa es un tema científico. Y es cómo es posible que la mayor parte de las encuestas hayan fallado y haya acertado el CIS. Eso es algo absolutamente inexplicable, como decía uno de los presidentes de los encuestadores, ¿no? Decía que, oye, que las encuestas no fallan.
Y si se hacen bien, etcétera, tienen un margen de error, lógicamente, pero no fallan. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, que el CIS, que se ha estrellado en todas las encuestas anteriores, de repente acierte, pues hace pensar, desde luego, que el resultado ya estaba prefijado y se había comunicado al CIS para que lo dijera en los resultados de las encuestas. Y luego, por otro lado, es que se daba por hecho que iba a haber una mayoría del PP entre el PP y Vox, e incluso una mayoría absoluta por parte del PP, y de repente nos encontramos con un panorama completamente distinto y además favorable al gobierno, lo cual lógicamente hace pensar que ese fraude electoral premeditado sobre el papel, por las irregularidades con correos, con Indra y otra serie de cosas, las irregularidades en las juntas electorales provinciales, que el escrutinio general, etcétera, pues hacen pensar que realmente el fraude se ha cometido. ¿Y qué esperanzas tienes de que la Junta Electoral Central anule las elecciones? Vamos a ver, la Junta Electoral Central yo creo que ni siquiera tiene competencia para anular las elecciones. Sería una cuestión bastante compleja. Pero aquí creo que una de las cosas que debemos hacer es presionar a los miembros de la Junta, de las juntas electorales, tanto provinciales como centrales, para que sepan que conocemos las irregularidades que están cometiendo, conocemos las irregularidades que ha cometido el gobierno, y que cada día somos más los que vamos a hacernos eco de todo esto y los que vamos a trabajar para que no vuelva a pasar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, no olvidemos que el presidente de la Junta Electoral Central, a quien va dirigidas las reclamaciones, es un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entonces, de esta forma estamos también mandando un mensaje a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que son quienes tendrían que tramitar una querella contra el gobierno por el fraude electoral, en su caso, si alguien la pone, o una denuncia. Entonces, es una forma de, por un lado, y luego por otro lado, pues algunos medios se han hecho eco de todas estas denuncias, de forma que hemos conseguido que haya mucha más gente que conozca todo este asunto, que al final es de lo que se trata, porque una solución a corto plazo, desgraciadamente, no la hay. Para estas elecciones generales no la hay. Bien, Javier, después de haber puesto esta denuncia, reclamación solicitando la anulación de las elecciones del 23J, ¿cuáles son los siguientes pasos? Vamos a ver, por partes. Yo lo primero creo que hay que llevarlo a la vía administrativa, puesto que hay 158 jueces involucrados entre las juntas provinciales. Hay muchos más jueces, ¿no? Pero solo de las juntas provinciales, que es uno de los puntos donde no se ha cumplido la ley, y la Junta Electoral Central, que no ha hecho todo lo que debía hacer para que se cumpliera la ley, y por un lado, y por otro lado, no ha permitido unas elecciones que no cumplen las normas internacionales, pues yo creo que a esos 158 jueces hay que atacarles disciplinariamente. Entiendo que el Consejo General del Poder Judicial tiene competencia, y de hecho hay resoluciones que lo dice, en cuanto a que si los jueces hacen unas actividades fuera de su trabajo jurisdiccional, también tiene el Consejo General del Poder Judicial competencia para sancionarles disciplinariamente. Entonces yo creo que hay que poner una denuncia disciplinaria en el Consejo General del Poder Judicial para, aunque solo sea también para informarle y para que todos estos 158 magistrados sepan que no van a jugar con nosotros. Y ya veremos qué pasa con ello. Por un lado. Por otro lado, hay 105 catedráticos y profesores de Derecho, de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas que también están 100 en las juntas provinciales y los otros 5 en la Junta Electoral Central, que también de alguna forma han participado de toda este golpe de Estado electoral,
contra la democracia que ha habido en este año, tanto las elecciones de mayo como las actuales. Y por tanto, yo lo que haría sin lugar a dudas es ir a la conferencia de rectores, ya que no sabemos los nombres de los profesores y tampoco nos vamos a dedicar a buscarlos, entiendo yo, pero sí hacerles ver a todos los rectores, a la conferencia de rectores de las universidades de España, hacerles partícipe de lo que ha pasado por un lado y por otro lado pedirles también que sancionen a toda esta colección de catedráticos y profesores universitarios que tampoco han cumplido la ley, que han formado parte de este, digamos, complot, que se podría decir, ¿no? Eso yo creo es una de las primeras líneas que habría que hacer. Otra línea, desde luego, la denuncia penal. No cabe la menor duda que esto hay que denunciarlo penalmente. Entonces, ¿dónde? Sin lugar a dudas en la Fiscalía General del Estado, tal vez también en la Fiscalía Anticorrupción y tal vez también en la Audiencia Nacional, que es la competente para todos estos asuntos. Y luego, ya por último, esto hay que denunciarlo también en las organizaciones internacionales, especialmente en la Comisión Europea, en Naciones Unidas, que tiene un comité contra la corrupción, y tal vez también en el GRECO, en el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. ¿Y tú crees que se podrá denunciar el hecho de que en el contrato que el gobierno firmó con Indra se le permita a Indra estar presente en los escrutinios generales y meter en su banco de datos que le dicen los funcionarios de la administración electoral? ¿Tú crees que eso se puede denunciar de alguna manera? ¿Lo podemos evitar? Hombre, sin lugar a dudas es denunciable. Lo que yo no sé es si es cierto y si podemos demostrarlo. Es decir, sí tenemos por escrito que, según la Junta Electoral Central, se utiliza el ordenador del Ministerio del Interior, después de hacer un volcado de los resultados del ordenador de Indra. Es decir, que a lo mejor luego el Ministerio del Interior es el que lo manipula. Y luego, en cuanto a la aplicación que ilegalmente utilizan para hacer ese escrutinio general no completo conforme a la legalidad, sino, como dicen ellos, procedimiento abreviado o completamente ilegal, como le recordó la Junta Electoral Central, pues yo no sé tampoco de qué forma se hace todo eso, ¿no? Entonces, habría que verlo, pero lo que sí está claro es que hay documentación suficiente para saber que se ha hecho de una forma ilegal y de una forma controlada desde el Ministerio del Interior. Recientemente, hoy mismo, hemos tenido la respuesta de la Junta Electoral Central al apoderado de Vox en Burgos, que en rebeldía y por su propia cuenta, desobedeciendo a las órdenes de su partido, reclamó ante la Junta Electoral Central que no se había hecho el escrutinio general en la provincia de Burgos. Tú, Javier, redactaste uno de los últimos escritos que presentó este señor apoderado, gracias, Miguel Ángel, y lo redactaste tú, y hoy hemos conocido la respuesta. ¿Tú la has podido leer? Sí, vamos, le he echado un ojo sobre todo al final, es decir, no a los razonamientos jurídicos, sino a la desestimación, donde dice que le parece desproporcionado que se vuelva a hacer el escrutinio general, lo cual es alucinante por muchos motivos. Vamos a ver. Aquí hay un tema jurídicamente, existe por un lado una serie de ciudadanos que están en las mesas electorales y el ordenador de Indra, los resultados provisionales y todo eso, y luego por otro lado está lo que se llama administración electoral. La administración electoral es la que tiene que garantizar que el sistema electoral es seguro, cosa que no lo ha garantizado, por un lado, y que por otro lado los resultados son los que hemos votado los ciudadanos, porque si no, eliminaría el sufragio universal. Entonces, esa administración electoral, que es así como se llama, igual que tenemos la administración de justicia, los juzgados, pues esto es la administración electoral,
está compuesta por la Junta Electoral Central en la cúpula, luego las juntas provinciales, luego las juntas de zona, que también hay jueces, luego, bueno, entonces, todo lo que no esté garantizado, contado en cuanto a sumar, hacer la sumatoria, por personal de la administración electoral, no tiene ninguna legalidad, absolutamente ninguna. Y por tanto, si no se hace el escrutinio conforme a la legalidad, eso entonces no se ha hecho conforme a las reglas de la administración electoral y por tanto tampoco tienen legitimidad. Eso por un lado. Y luego por otro lado llama la atención que cuando la propia Junta Electoral Central dijo a las juntas provinciales que cumplieran la legalidad, que no hicieran lo que hicieron en mayo, o sea, echándoles en cara que en mayo no cumplieron la ley, hicieron el escrutinio general como les dio la gana y además les dijo que no hay ninguna norma que les permita hacer eso. O sea, que les dijo que lo estaban haciendo de forma antijurídica, de forma ilegal, de forma probablemente delictiva. Y les dijo cómo tenían que hacerlo. Y además les dijo que no solo la ley dice cuál es el procedimiento, cómo tienen que hacerlo, sino que además la propia jurisprudencia judicial, que ya la hay, y ya la hay precisamente por veces que no cumplieron la ley, dice cómo se tiene que hacer. Entonces, claro, que digan que es grave repetir un escrutinio general, yo, vamos, es que no veo la gravedad, pero vamos a ver, ¿qué es grave? ¿El qué y por qué? Si el escrutinio general tiene, si mal no recuerdo, un plazo de 5 días para realizarse, retrasar durante 5 días el nombramiento de los diputados y senadores relacionados con esa provincia, pues no veo yo la gravedad en absoluto. Lo que sí me parece grave es que tengamos unos diputados y senadores de esa provincia que no sabemos si están ahí puestos legalmente o están usurpando el puesto de otro político. A mí eso sí que es realmente grave. Yo creo que haya habido algo, alguna animadversidad personal de los magistrados, sobre todo de la Junta Electoral Central, contra Vox. En resumen, la Junta Central ha dicho que no va a hacerse de nuevo el escrutinio en Burgos. Y yo la he leído y decía que el apoderado de Vox no había presentado datos que refutasen y contradijesen la versión de los miembros de la mesa de la Junta Electoral Provincial que decían que sí, que se había hecho conforme manda la ley. Lo cual yo no me creo en absoluto. Y por supuesto me creo más la versión de Miguel Ángel, el apoderado de Vox. Y qué pena que no tengamos grabaciones audiovisuales de allí, de la Junta Electoral de Burgos. Por eso es tan importante que la ciudadanía se movilice y acuda a los escrutinios generales pertrechados de aparatos de grabación, porque luego nos encontramos en tesituras como esta, que es la palabra de un apoderado de Vox contra la palabra de los jueces y magistrados que presiden las mesas electorales del escrutinio general. Entonces hacen falta grabaciones audiovisuales. Entonces tenemos ese problema. ¿Cómo lo solucionarías tú, Javier? Bueno, afortunadamente este año había una movilización sin precedentes, como tú bien sabes, y yo creo que con todo el trabajo que estamos haciendo, los vídeos que estamos haciendo, las peticiones que está haciendo gente que tiene muchos seguidores, yo creo que el tema para las próximas veces prosperará. Pero más allá de eso, es que yo creo que la próxima vez lo que hay que hacer es atacar, antes de que estén las elecciones, atacar ese Real Decreto que asigna a correo la función del voto por correo y cera, por un lado. Por otro lado, el programa de Indra, para que la Junta Electoral exija que garantías que no se cumplen. Y es muy sencillo. O sea, hay ciertas cosas que es muy sencillo de hacer. En realidad,
arreglar el problema de Indras, oye, si tienen problemas, yo conozco a un amigo mío que en 3 días lo resuelve. O sea, es muy sencillo introducir un programa OCR de reconocimiento de caracteres para que nadie tenga que teclear los resultados. Eso por un lado. Por otro lado, sin lugar a dudas, hay que quitar esa puerta de atrás que tiene de que los delegados autonómicos del gobierno y los subdelegados provinciales del gobierno puedan modificar los resultados en el ordenador de Indra. O sea, es que eso es un escándalo absoluto, ¿no? O sea, son dos cosas escandalosas. Que no se utilice un OCR y que sea una persona a la que teclee lo que le dé la gana, es escandaloso. Y luego lo otro, que puedan modificar los resultados el gobierno, eso ya, en fin, es tremendo, ¿no? Y algunas cosas más. Entonces, todo eso habrá que denunciarlo. En el momento en que se convoquen las elecciones, habrá que empezar a movilizarnos para asegurarnos que eso va a funcionar correctamente por un lado, y habrá que llamar nuevamente a la movilización general informándoles de lo que hemos denunciado, de las respuestas que nos dé la Junta Electoral Central, etcétera, etcétera. Es decir, esto hay que trabajarlo con más antelación. Esta vez, desgraciadamente, hemos llegado un poco tarde, ¿no? Luego, volviendo al tema de la resolución contra Vox, claro, es alucinante porque en el fondo la propia Junta Electoral Central se contradice. O sea, les dice a los magistrados que no pueden hacer eso porque es ilegal, y luego dice que aunque sea ilegal, vale. Pero ¿cómo va a valer algo ilegal? Entonces, ¿para qué existe el escrutinio general? Es decir, se contradice, es realmente contradictorio. Y yo te digo lo mismo, yo creo que esa resolución hay que llevarla también a la CRUE, a la Conferencia de Rectores y al Consejo General del Poder Judicial para ir contra estos individuos, porque esto es algo escandaloso. Y en este caso sí tenemos los nombres. Tenemos los nombres de los 8 magistrados y los 5 catedráticos o profesores, con lo cual hay que también denunciarles. Y bueno, Javier, y ya para terminar, ¿qué querrías decir? Bueno, para terminar, yo te agradezco muchísimo el trabajo de tantos años siguiendo este asunto. Te agradezco muchísimo que me lo hayas comentado. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a formar parte de ese grupo de asociaciones que hemos estudiado el tema y que lo hemos denunciado. Y que bueno, pues que la gente se dé cuenta que esto es el máximo de corrupción, porque esto es acabar absolutamente con la democracia, con el cimiento de la democracia, es acabar con la soberanía nacional. Entonces, ya si nos quitan prácticamente lo único que podemos hacer para controlar un poco quién gobierna y qué hacen con nuestras vidas, si nos quitan ya eso, ya no hay nada que pueda sujetarles para llevarnos a la esclavitud total y al empobrecimiento total como nos están llevando. Pues muchísimas gracias, Javier. Y Gracias a hasta la próxima. Adiós.